Abajo. Perdón. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo van? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Perdón, no sé. Diga. Ay. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo Bien, van con la profe. lectura del libro? Resolución de ejercicios, problemas existenciales. ¿Todo bien? ¿Dudas de la clase pasada? De momento Bueno, no. Todo bien, profe. está bien. A ver, aquí está. Vamos a hacer la clase entonces de hoy. A ver. Estamos haciendo un modelo de comportamiento de la empresa. Entonces hemos dicho que las empresas buscan su beneficio y buscan maximizarlo. También hemos dicho, y si no hemos dicho, lo digo ahorita, las empresas viven en un mundo, en un mercado competitivo. La otra vez vimos cómo la empresa maximiza sus beneficios. Pero hay otra forma de que la empresa maximice sus beneficios, que es mediante la minimización de los costos. Los beneficios son la diferencia entre lo que ingresa la empresa por vender su producto y los costos. Y lo que le cuesta producir. Entonces, matemáticamente decimos que son dos problemas que se resuelven simultáneamente, pero se resuelven en planos separados. Por una parte se maximiza el beneficio y por otro lado se minimiza el costo. Eso tiene que ver con la solución de punta de silla de montar, que un máximo de un lado se convierte en un mínimo del otro. Entonces, la función de costos se corresponde a la función de producción. Y viceversa, la función de producción corresponde a la función de costos. Son dos formas de ver el mismo problema. No vamos a verlos simultáneamente ni siquiera los vamos a ver como si estuvieran relacionados. Lo vamos a ver de manera independiente. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos factores de producción, 1 y 2, que se emplean en cantidades X, y los precios de los factores son W1 y W2. Entonces, ¿de qué manera se puede producir la cantidad Y
de manera más barata. Entonces vamos a escribir el problema de la minimización de los costos, W1x1 más W2x2, sujeta a que la función de producción nos dé Y, cantidades Y. Es un problema de minimización restringida. ¿No? Entonces, la función de costos va a ser esta, en forma genérica. W1, W2, Y. Y esta es la función de costos. Entonces, tenemos que minimizar esta función cuando los precios de los factores son W1 y W2. Sabemos que las isocuantas muestran las restricciones tecnológicas. O sea, las combinaciones de factores que permiten a la empresa producir una cantidad determinada. Entonces, todas las combinaciones de factores que tienen un nivel dado de costos van a ser estas. Y de ahí podemos resolver para uno de los factores y esta función es una recta isocoste, una recta que muestra todas las combinaciones de factores que cuestan lo mismo. Y la pendiente de la función es W1 sobre W2. Negativa porque es una función que baja, ¿no? Entonces, las curvas de isocostos son las rectas y estas rectas cruzan las isocuantas. Las isocuantas que tienen que ver con la función de producción. Y hay una recta de isocostos que es tangente a una isocuanta, y en ese punto se produce Y al costo mínimo. Entonces, esa es la elección óptima. Con los factores 1 y 2 empleados en X, en cantidades X estrella y X estrella. ¿No? Entonces, ahí tenemos la misma, la producción que queremos al mínimo costo posible. Entonces, hay una condición de tangencia entre la recta de isocostos y la isocuanta. ¿Les parece eso razonable? ¿Les suena algo esta gráfica? ¿No es lo que estaba explicando sobre las canastas? Se parece, ¿no? Al problema del consumidor. Sí. Pero estamos viendo acá otra cosa, o sea, es el mismo instrumental, pero con otra interpretación. No me lo confundan. Bueno, también resulta que
sobre la isocuanta para pasar de un punto al otro, para pasar de un punto a cualquier otro, hay que reducir el empleo de uno de los factores e incrementar el empleo del otro. Entonces, decimos que la pendiente de la recta isocosto es igual que la relación técnica de sustitución entre los factores. Y en el punto de tangencia entre la isocosto y la isocuanta, resulta que la relación técnica de sustitución iguala a la relación, a la pendiente de la pendiente del isocostos, es decir, a la relación de precios, a la pendiente del isocostos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, de esto depende su vida, ¿eh? De esta gráfica. Y aquí dice lo que le estaba diciendo. No se parece al problema del consumidor, pero no es lo mismo. Ay, ay. Bueno. Todo esto nos lo podemos saltar. ¿Se acuerdan de los rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes? Entonces, vamos a escribir esta función de costos unitarios. Es decir, ¿cuánto cuesta producir una unidad de producto? Entonces, si yo quiero producir no una unidad de producto, sino Y unidades de producción, ¿qué es lo que tengo que hacer para conocer el costo de producir Y? Si tengo esto. Tengo lo que cuesta producir 1. Quiero producir Y, por ejemplo, quiero producir 100. Y es igual que 100. ¿Cómo saco el costo de 100 unidades? Solamente multiplicando la función de costo unitario por 100. Por 100, exactamente. Entonces, el costo depende de los costos de los factores y de la cantidad producida. Esto sería el caso de que los rendimientos son constantes a escala. Es decir, multiplicamos esta función por 100 y tenemos exactamente lo que cuesta producir 100.
Pero si hay rendimientos crecientes a escala, los costos van a aumentar menos que proporcionalmente. Menos que proporcionalmente a la producción. Entonces, el costo, una vez que decides cuánto quieres producir, por ejemplo, duplicar la producción, sabes que el costo va a ser inferior al doble. Entonces, y lo contrario ocurriría si tuviéramos costos a escala decrecientes. Vamos a definir la función de coste medio para estudiar todo esto. Y el coste medio es la función de costes dividido por la producción. Entonces, la función de coste medio simplemente dividimos la función de costos por la producción y nos resulta esto, que es igual que la producción de una sola unidad. La función de costos de corto plazo incluye que la cantidad de uno de los factores es constante y la función de costos de largo plazo incluye que no hay ningún factor fijo. Bueno, vamos a ver acá el problema de la minimización de costos planteada con una técnica particular de optimización. Entonces, vamos a hacer una función de costos que vamos a minimizar el costo sujeta a una restricción. Entonces, ¿se acuerdan de los multiplicadores de Lagrange? ¿Hay alguien que no sepa qué son los multiplicadores de Lagrange? Vamos a resolver este problema mediante la técnica esta. Entonces, lo estamos viendo en matemáticas y en taller de economía cuantitativa. Así que, súper bien. bueno, es como una introducción, ¿no? Por así decirlo. Bueno, no necesitan, para este curso no necesitan más que eso. Entonces, aquí tienes que el problema minimizar lo pones en el lagrangiano y la restricción lo pones con signo negativo y multiplicado por lambda. Y acá pones la y, ¿no? También con signo negativo. Entonces, las condiciones de primer orden que son necesarias para llegar a resolver un problema de mínimos o de máximos es que la primera derivada de lagrangiano sea igual que 0. Entonces,
La primera derivada de Lagrangiano respecto de x1 es igual que 0, y la primera derivada de Lagrangiano con respecto del factor 2 es igual que 0, y esta es la condición de equilibrio. ¿Qué es la restricción? Entonces, W1 sobre W2 es igual a esta expresión, que es una relación entre las primeras derivadas, ¿no? Y decimos que la relación técnica de sustitución es igual a la relación de precios de los factores. Y si la función de producción tiene la forma Cobb-Douglas, el problema de minimización de los costos es igual a minimizar esta expresión sujeta a esto. X1 a la A, X2 a la B es igual que Y. Entonces, resolviendo esto por el método lagrangiano, las condiciones de primer orden van a ser como aparecen acá. Y luego despejamos lambda. Entonces, simplemente quiero ejemplificar que tenemos que llegar a esta expresión W1 sobre W2, que es igual que la relación técnica de sustitución entre los dos factores. ¿De acuerdo? ¿Aló? Profe, ¿no viene por ahí algún ejemplo para eso? Es que no lo entendí muy bien. O sea, sí entendí cómo se despeja y todo, pero no viene un ejemplo ahí en el libro. No tengo un ejemplo numérico. Tengo un ejemplo numérico en los ejercicios. ¿Cómo le hago? Se los mando el ejemplo numérico. Gracias, profe. Simplemente, yo creo que lo que hay que rescatar acá es Un momento. digamos que la técnica la técnica de los lagrangianos se puede emplear para resolver este problema de minimización Ah, verga. condicional. Es un problema de minimización de costos condicionada a que la producción sea ¿de acuerdo? Lo pueden resolver como les parezca más fácil. Bueno. Ahora,
Para resolver el problema de la empresa, vamos a seguir viendo costos y sus curvas. Es decir, vamos a definir funciones de costos. O vamos a trabajar más bien sobre la función de costos. Entonces, acá, el costo de producir Y lo vamos a dividir entre los costos variables y los costos fijos. Entonces, estamos en una función de costos de corto plazo. Los costos variables dependen del nivel de producción. Ese nivel de producción determina, dada la tecnología, determina la cantidad de factores variables que hay que comprar. Y la función de coste medio, que es como lo que dijimos hace rato, vamos a dividir la función de costos sobre la producción. Entonces, la función de costos medios es igual a la suma de los costos variables medios más los costos fijos medios. Los costos fijos son lo que cuesta el factor fijo por su precio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cuesta alquilar el edificio de la empresa? ¿O cuánto cuesta comprar una máquina para la empresa? Eso sería una línea recta, ¿no? Una línea recta horizontal, si lo quisiéramos graficar. Ahora, porque no depende de Y, no depende de la cantidad de producción. ¿Qué pasa si el costo fijo es, digamos, 100 y producimos 0 unidades? ¿Cuánto hay que pagar de costo fijo? 100. ¿Y cuánto cuesta producir una unidad? 100 entre 1 igual a 100. ¿Y cuánto cuesta producir 2 unidades? 100 entre 2, 50. Entonces, el costo fijo medio va a tener la forma de este primer diagrama, ¿no? O sea, una curva con pendiente negativa. Una curva con pendiente decreciente. Por otro lado, los costos variables van a ir subiendo. ¿Cuánto cuesta en costos variables producir 0? Cuesta 0 en costos variables. Por ejemplo, ¿cuánta electricidad necesitas para echar a andar la máquina si no la usas? 0 watts. Y por lo tanto el precio de la electricidad es 0. Pero ¿cuánto cuesta esa misma electricidad para echar la máquina 2 horas? Pues tanto, alguna cosa positiva. Y para 4 horas, pues va a ser más. Y 8 horas va a ser más todavía y tal. Entonces, los costos variables son crecientes. Tienen una pendiente positiva. ¿Y cuánto cuestan los costos variables medios? Pues los costos variables divididos por la cantidad producida, que seguramente va a tener una forma similar a esto.
Entonces, si sumamos los costos fijos y los costos variables medios, podemos tener una curva de costos medios que va a ser decreciente primero y creciente después. Porque suponemos que al principio van a dominar, va a dominar el hecho de que se están cayendo los costos fijos por unidad de producto, y después va a dominar el hecho que van subiendo los costos variables por unidad de producto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esperamos que la curva de costos tenga una forma de U. Luego, el costo marginal lo vamos a entender como la variación que tienen los costos cuando se altera la producción. Entonces, es la variación de los costos, delta CY, sobre la variación de la producción. Entonces, podemos escribir así, ¿no? C por Y más delta Y menos CY sobre delta Y. Y esta delta mayúscula la podemos sustituir también por la derivada parcial de la función de costos sobre o en relación con la variación del producto, la variación de la producción. Eso es lo que vamos a llamar los costos marginales. ¿Cuáles son los costos que varían respecto de la producción? ¿Los costos fijos o los costos variables? Variables. Los variables. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de la función de costos respecto de los fijos? ¿Cuánto varían los costos fijos respecto de la producción? 0. Entonces, esta derivada, la derivada parcial de los costos respecto de F, va a ser 0. Y la variación de los costos va a depender solamente de los costos variables. El costo marginal en general va a tener una forma también de U. Pero va a tener pendientes mucho más pronunciadas que la curva de costos medios, ya sea de costos totales o de los costos variables. Aquí dice, la curva de costo marginal se encuentra por debajo de la curva de costo variable, a la izquierda del punto mínimo y por encima de ella a la derecha del mismo. Entonces, la curva de costo marginal corta la curva de costo variable cuando el costo variable es mínimo y también cuando el costo medio total es mínimo. Bueno, yo aquí voy a dejar la clase. Les mando el ejemplo que me pidieron y nos vemos el jueves, también a distancia. ¿De acuerdo? Hasta luego. Vale, pues. Hasta luego, gracias.